Este video se trata de 10 templos de China. ¿Qué secretos esconden los templos más impresionantes de China? A lo largo de miles de años, la civilización china ha construido magníficos lugares de culto que no solo reflejan la espiritualidad de su pueblo, sino también su extraordinaria arquitectura, historia y cultura. Desde templos situados en las cumbres de montañas sagradas hasta complejos religiosos levantados junto a antiguos bosques y lagos, estos lugares han sido testigos de dinastías, emperadores, monjes, filósofos y millones de peregrinos que han buscado sabiduría y paz interior. Los templos de China representan mucho más que simples edificios religiosos. Son auténticos tesoros culturales donde convergen el budismo, el taoísmo y el confucianismo, tres corrientes que han moldeado profundamente la identidad del país. Entre sus muros se conservan leyendas ancestrales, obras de arte incomparables, esculturas monumentales y tradiciones que han sobrevivido durante siglos. En este recorrido descubriremos 10 de los templos más fascinantes de China. Visitaremos lugares tan famosos como el legendario Templo Shaolin, cuna del Kung Fu, el majestuoso Templo del Cielo en Pekín, y sorprendentes construcciones como el Templo Colgante, suspendido sobre un acantilado. Cada uno posee una historia única que revela una parte diferente del inmenso legado espiritual chino. Prepárate para viajar a través de la historia, la fe y la belleza arquitectónica de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Comencemos este fascinante recorrido por los templos más extraordinarios de China. El Templo del Cielo, ubicado en Pekín, es uno de los monumentos más emblemáticos y admirados de China. Construido en el año 1420 durante el reinado del emperador Yongle de la dinastía Ming, el mismo gobernante que ordenó la construcción de la ciudad prohibida, este complejo religioso fue concebido como un lugar sagrado donde los emperadores realizaban ceremonias para honrar al cielo y pedir prosperidad para el imperio. Durante siglos, los emperadores chinos fueron considerados los hijos del cielo, intermediarios entre el mundo terrenal y las fuerzas celestiales. Cada año acudían al Templo del Cielo para celebrar importantes rituales, especialmente durante el solsticio de invierno. Allí oraban por buenas cosechas, estabilidad para el país y bienestar para la población. Se creía que si las ceremonias no se realizaban correctamente, podrían producirse desastres naturales, hambrunas o problemas políticos. El complejo ocupa una enorme extensión de más de 270 hectáreas y destaca por su extraordinaria arquitectura. Su edificio más famoso es el Salón de la Oración por las Buenas Cosechas, una impresionante estructura circular de madera con techos de color azul intenso. Lo más sorprendente es que fue construido sin utilizar clavos metálicos, demostrando el extraordinario nivel de ingeniería alcanzado por los artesanos chinos de la época. El diseño del templo está lleno de simbolismo. Las formas circulares representan el cielo, mientras que las cuadradas simbolizan la tierra, reflejando la antigua visión china del universo. Además, muchos elementos arquitectónicos incorporan el número 9, considerado un número sagrado y asociado con el poder imperial. En la actualidad, el Templo del Cielo es uno de los sitios históricos más visitados de China, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Más que un monumento arquitectónico, representa la profunda conexión entre la espiritualidad, la naturaleza y el poder imperial que caracterizó a la civilización china durante más de 2000 años. Visitar este lugar es adentrarse en una parte fundamental de la historia y la cultura de China. El Templo Shaolin, situado en las montañas Song de la provincia de Henan, es uno de los lugares más famosos e influyentes de toda China. Conocido mundialmente como la cuna del Kung Fu Shaolin, este antiguo monasterio budista combina espiritualidad, disciplina y tradición marcial en una forma única que ha fascinado a millones de personas durante siglos. Su historia se remonta al año 495 después de Cristo, cuando fue fundado durante la dinastía Wei del Norte para servir como centro de enseñanza y práctica del budismo. La fama del templo creció especialmente gracias a la llegada del monje budista Bodhidharma, conocido en China como Damo. Según la tradición, pasó varios años meditando en una cueva cercana al monasterio, y enseñó métodos de entrenamiento físico que ayudaban a los monjes a fortalecer su cuerpo y mente. Con el tiempo, estas prácticas evolucionaron hasta convertirse en el famoso Kung Fu Shaolin, considerado una de las artes marciales más antiguas y respetadas del mundo. A diferencia de otros templos dedicados exclusivamente a la oración y la meditación, el Templo Shaolin desarrolló una combinación única de entrenamiento espiritual y físico. Los monjes creían que la fortaleza del cuerpo contribuía al desarrollo de la mente y al perfeccionamiento espiritual. Esta filosofía permitió que el monasterio se convirtiera en un importante centro de aprendizaje, disciplina y defensa. A lo largo de los siglos, el templo enfrentó guerras, incendios y periodos de destrucción, pero siempre logró reconstruirse y preservar su legado.
Hoy en día, miles de estudiantes y practicantes de artes marciales viajan desde diferentes partes del mundo para conocer el lugar donde nació esta tradición legendaria. El complejo incluye antiguos salones de oración, patios históricos y el famoso bosque de pagodas, donde se encuentran las tumbas de numerosos monjes destacados. En 2010, el templo Shaolin fue incluido como parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con otros monumentos históricos de la región. Más que un simple monasterio, el templo Shaolin representa la unión entre la sabiduría budista, la perseverancia y el espíritu de superación. Su legado continúa inspirando a generaciones de personas que buscan equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. El Templo del Caballo Blanco, ubicado en la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, es considerado el primer templo budista de China, y uno de los lugares más importantes en la historia de la difusión del budismo en el país. Su fundación se remonta al año 68 después de Cristo, durante el reinado del emperador Ming de la dinastía Han Oriental, lo que lo convierte en uno de los templos más antiguos de toda China. Según una famosa leyenda, el emperador Ming soñó una noche con una figura dorada que volaba sobre su palacio. Intrigado por la visión, envió emisarios hacia el oeste para investigar su significado. Tras un largo viaje, estos regresaron acompañados por dos monjes budistas provenientes de la India, quienes llevaron consigo escrituras sagradas y estatuas de Buda transportadas sobre caballos blancos. En honor a estos animales, que desempeñaron un papel fundamental en la llegada del budismo a China, se construyó el templo y se le dio el nombre de Templo del Caballo Blanco. Desde sus inicios, el templo se convirtió en un importante centro de traducción de textos budistas. Los monjes trabajaron durante años para traducir las enseñanzas del budismo del sánscrito al chino, permitiendo que esta nueva religión pudiera ser comprendida y practicada por la población local. Gracias a este esfuerzo, el budismo comenzó a expandirse rápidamente por todo el territorio chino. A lo largo de casi 2000 años de historia, el templo ha sido reconstruido y ampliado en diversas ocasiones debido a guerras, incendios y desastres naturales. Sin embargo, ha conservado su enorme valor espiritual y cultural. Actualmente, el complejo alberga impresionantes salones de oración, jardines tranquilos, antiguas estatuas budistas y valiosas reliquias históricas. Uno de los aspectos más interesantes del templo es que también incluye edificios representativos de las tradiciones budistas de países como India, Tailandia y Myanmar, simbolizando la conexión internacional de esta religión. Hoy en día, el Templo del Caballo Blanco sigue siendo un importante lugar de peregrinación, y uno de los monumentos religiosos más visitados de China. Su historia representa el inicio de una transformación cultural y espiritual que influiría profundamente en la civilización china durante los siglos siguientes. El Templo Lama Yonghe, situado en el corazón de Pekín, es uno de los monasterios budistas tibetanos más importantes y mejor conservados de China. Conocido también como el Templo de Yonghe o Palacio de la Armonía y la Paz, este impresionante complejo religioso atrae cada año a millones de visitantes y peregrinos que acuden para admirar su arquitectura, conocer su historia y buscar un momento de tranquilidad espiritual en medio de la bulliciosa capital china. La historia del templo comenzó en 1694, durante la dinastía Cheng, cuando fue construido como residencia para el príncipe Yinzhen, quien más tarde se convertiría en el emperador Yongzheng. Tras su ascenso al trono, el edificio pasó a tener un carácter imperial y, años después, una parte importante del complejo fue transformada en monasterio budista tibetano. Finalmente, en 1744, el emperador Qianlong ordenó que todo el recinto se convirtiera oficialmente en un templo lamaísta, consolidándolo como uno de los centros religiosos más importantes del país. El templo Lama Yonghe destaca por su extraordinaria combinación de estilos arquitectónicos chinos, tibetanos y mongoles. Sus coloridos pabellones, tejados ornamentados, patios ceremoniales y enormes salas de oración reflejan la riqueza cultural y espiritual de las diferentes tradiciones budistas presentes en China. Al recorrer sus pasillos, los visitantes pueden contemplar delicadas esculturas, pinturas religiosas, ruedas de oración e innumerables símbolos sagrados. Uno de los mayores tesoros del templo es la gigantesca estatua de Maitreya, el Buda del futuro. Tallada en un solo tronco de sándalo blanco, esta impresionante figura alcanza aproximadamente 18 metros de altura visibles dentro del edificio y se extiende varios metros bajo tierra. Su tamaño y majestuosidad la han convertido en una de las esculturas de madera más extraordinarias del mundo. A pesar de los cambios políticos y sociales ocurridos a lo largo de los siglos, el templo Lama Yonghe ha logrado conservar su importancia religiosa. Hoy sigue siendo un activo lugar de culto donde los fieles encienden incienso y realizan plegarias por la salud, la prosperidad y la paz. Más que un monumento histórico, el templo Lama Yonghe representa la convivencia de diversas culturas y tradiciones espirituales, convirtiéndose en un símbolo de la riqueza religiosa y cultural de China.
El templo Lingjin, ubicado en las afueras de Hanzhou, en la provincia de Zhejiang, es uno de los templos budistas más antiguos, famosos y venerados de China. Su nombre puede traducirse como Templo del Retiro del Alma o Templo de la Inspiración Espiritual, una denominación que refleja perfectamente la atmósfera de serenidad y contemplación que envuelve este lugar sagrado. Rodeado por exuberantes bosques, colinas cubiertas de vegetación y paisajes naturales de gran belleza, Lingjin ha sido durante siglos un refugio para monjes, peregrinos y viajeros en busca de paz interior. La historia del templo comenzó en el año 328 después de Cristo, durante la dinastía Jin Oriental, cuando el monje indio Willy llegó a la región, y quedó impresionado por la majestuosidad de las montañas circundantes. Convencido de que aquel era un lugar bendecido por fuerzas espirituales, decidió fundar un monasterio budista que con el tiempo se convertiría en uno de los centros religiosos más importantes de China. A lo largo de su extensa historia, el templo Lingjin ha experimentado periodos de esplendor, así como épocas de destrucción provocadas por guerras e incendios. Sin embargo, siempre fue reconstruido y ampliado, preservando su relevancia espiritual y cultural. Durante las dinastías Tang y Song alcanzó su máximo desarrollo, llegando a albergar miles de monjes, y convirtiéndose en un destacado centro de estudio y práctica del budismo. Uno de los aspectos más impresionantes del complejo es su arquitectura tradicional. Los visitantes pueden recorrer enormes salas de oración adornadas con esculturas doradas, delicadas pinturas religiosas y refinados detalles artísticos. La Sala del Gran Héroe, el edificio principal del templo, alberga una imponente estatua de Buda rodeada por figuras que representan importantes discípulos y deidades budistas. Muy cerca del templo se encuentra la famosa colina Feilai-Feng, conocida como el pico que voló desde lejos. Este lugar alberga cientos de esculturas budistas talladas directamente en la roca entre los siglos X y XIV, consideradas algunas de las obras de arte religioso más valiosas de China. En la actualidad, el templo Lingjin continúa siendo un importante centro de peregrinación, y uno de los destinos turísticos más visitados del país. Más que un monumento histórico, representa la profunda conexión entre la naturaleza, la espiritualidad y la cultura china, ofreciendo a quienes lo visitan una experiencia de tranquilidad y reflexión que ha perdurado durante casi 17 siglos. El templo Xuancong, conocido mundialmente como el Templo Colgante, es una de las construcciones más sorprendentes y espectaculares de China. Situado cerca de la ciudad de Datong, en la provincia de Shaanxi, este extraordinario templo parece desafiar las leyes de la gravedad al estar construido sobre un acantilado vertical del monte En, una de las 5 montañas sagradas del taoísmo. Suspendido a unos 75 metros sobre el suelo, el templo ha cautivado a viajeros, arquitectos e historiadores durante más de 1500 años. La construcción original del templo Xuancong se remonta aproximadamente al año 491 después de Cristo, durante la dinastía Wei del Norte. Según la tradición, fue iniciado por un monje llamado Liao Ran, quien buscaba crear un lugar de culto aislado y protegido de las inundaciones, las tormentas y los conflictos que afectaban a las zonas más bajas de la región. Con el paso de los siglos, diferentes dinastías ampliaron y restauraron el complejo, manteniendo su estructura única y su importancia religiosa. Lo que hace realmente especial al templo Xuancong es su increíble diseño arquitectónico. El edificio está sostenido por vigas de madera incrustadas profundamente en la roca del acantilado, mientras que una serie de pilares adicionales ayudan a reforzar la estructura. Desde la distancia, parece flotar en el aire, creando una imagen impresionante que lo ha convertido en uno de los monumentos más fotografiados de China. Además de su singular ubicación, el templo posee otra característica excepcional: reúne elementos de las 3 grandes tradiciones filosóficas y religiosas de China. En su interior se encuentran estatuas y símbolos relacionados con el budismo, el taoísmo y el confucianismo, algo muy poco común en un mismo recinto religioso. Esta convivencia simboliza la armonía entre diferentes corrientes de pensamiento que han influido profundamente en la cultura china. Los visitantes recorren estrechos pasillos de madera y pequeñas salas suspendidas sobre el vacío, una experiencia que combina emoción, admiración y respeto por la habilidad de los antiguos constructores. A pesar de los terremotos, el paso del tiempo y las condiciones climáticas, el templo ha logrado mantenerse en pie durante más de 15 siglos. Hoy en día, el templo Xuancong es considerado una auténtica maravilla de la ingeniería antigua, y uno de los lugares más fascinantes de China. Su historia, su arquitectura y su ubicación única lo convierten en un símbolo de la creatividad, la fe y la determinación humana frente a los desafíos de la naturaleza. El templo de Confucio, ubicado en la ciudad de Hufu, en la provincia de Shandong, es uno de los complejos históricos y culturales más importantes de China.
no Este treasure, majestuoso recinto and no fue throne. construido en honor He a failed in Confucio, el politics. célebre He filósofo, never ruled a educador y kingdom. pensador cuyas He enseñanzas died han influido believing his profundamente en la ideas civilización had china not been durante más de fully 2000 años. realized. And yet Considerado el today, templo his confuciano más grande y teachings prestigioso shaped East del Asia mundo, es more un lugar deeply que simboliza la than any sabiduría, emperor la ever educación, did. la His moral y name el was respeto por las Confucius. tradiciones. In the La city historia of del templo Khufu, comenzó in poco después Shandong de la muerte de Province, Confucio en eastern el año China, 479 a.C. south of Inicialmente Beijing. era una There is a construcción modesta complex destinada known a as the preservar Three algunos de los objetos Confucians. personales del filósofo. Sin embargo, a medida que sus ideas se difundieron por todo el país, y se convirtieron en la base moral y filosófica de numerosos gobiernos imperiales, el templo fue ampliado en repetidas ocasiones. Durante las dinastías Han, Tang, Song, Ming y Qing, los emperadores ordenaron importantes renovaciones y expansiones, transformándolo en un complejo monumental de enorme valor histórico. El recinto ocupa una superficie de más de 200.000 metros cuadrados y cuenta con cientos de edificios, pabellones, patios y puertas ceremoniales. Su diseño sigue el estilo de los grandes palacios imperiales chinos, lo que demuestra la enorme importancia que se le otorgó a Confucio a lo largo de la historia. Entre sus estructuras más destacadas se encuentra el Salón Dacheng o Salón de la Gran Perfección, considerado el corazón espiritual del complejo, y uno de los edificios confucianos más impresionantes de China. Unlike many A lo largo historical de los siglos, sites, el templo this fue was not escenario de symbolic. ceremonias It oficiales was en las lived que in. emperadores, For more than funcionarios y 800 eruditos years, rendían the homenaje a eldest Confucio. male descendant Estos of rituales Confucius buscaban promover held the valores como la hereditary honestidad, title el respeto, Duke la armonía Yansheng. social y la This was importancia one de of la the educación, longest principios continuous noble fundamentales de la lineages filosofía in world confuciana. history. El complejo The también mansion alberga covers antiguas about estelas de 12 piedra con hectares inscripciones and históricas, includes valiosas nearly obras de arte y 500 numerosos rooms. árboles centenarios que It functioned contribuyen a as su both atmósfera solemne residence y serena. and Junto con la administrative mansión de la center. familia Kong y The el Kong cementerio de family Confucio, managed forma ritual parte de un affairs, conjunto declarado farmland, Patrimonio de la Humanidad por finances, la UNESCO. and Hoy en día, ceremonies el templo de connected to Confucio the sigue temple. siendo un importante Imagine a destino family tree cultural y espiritual. stretching across Más que un 75 monumento histórico, generations, representa el documented, legado de uno de los recorded, pensadores más preserved. influyentes de la historia, Few y la families in profunda the huella que world sus can enseñanzas trace dejaron their en la identidad ancestry de China y so de gran parte de continuously. Asia. El templo Famen, ubicado en el distrito de Fufeng, cerca de la ciudad de Baoji, en la provincia de Shaanxi, es uno de los templos budistas más venerados y significativos de China. Su fama se debe principalmente a que alberga una de las reliquias más sagradas del budismo, lo que se considera una reliquia del dedo de Buda Sakyamuni, el fundador de esta religión. Gracias a este extraordinario tesoro espiritual, el templo ha sido durante siglos un importante destino de peregrinación para fieles provenientes de toda China y de muchos otros países asiáticos. La historia del templo Famen se remonta aproximadamente al siglo II después de Cristo, durante la dinastía Han Oriental. Sin embargo, alcanzó su mayor prestigio durante la dinastía Tang, considerada una de las épocas más brillantes de la historia china. Los emperadores Tang sentían una profunda devoción por la reliquia sagrada, y organizaban grandes ceremonias religiosas en las que ésta era exhibida públicamente para recibir homenajes y oraciones. Estos eventos atraían a miles de peregrinos, y fortalecían la influencia del budismo en todo el imperio. Uno de los momentos más importantes en la historia moderna del templo ocurrió en 1987, cuando arqueólogos descubrieron una cámara subterránea oculta bajo una antigua pagoda. En su interior encontraron una extraordinaria colección de reliquias, objetos rituales, joyas, esculturas y manuscritos que habían permanecido ocultos durante más de 1000 años. Este hallazgo fue considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes realizados en China durante el siglo XX. La arquitectura del complejo combina elementos tradicionales con estructuras modernas. La antigua pagoda, símbolo histórico del templo, comparte protagonismo con una enorme estupa, y varios edificios construidos recientemente para recibir a los numerosos visitantes y peregrinos. El diseño del lugar busca reflejar tanto la riqueza histórica del budismo chino como su vigencia en la actualidad. Además de su importancia religiosa, el templo Famen es un valioso centro cultural donde se conservan importantes testimonios del arte y la civilización de la dinastía Tang. Las reliquias encontradas en el sitio ofrecen una visión única de la vida, las creencias y las prácticas religiosas de aquella época. Hoy en día, el templo Famen continúa siendo uno de los lugares sagrados más importantes del budismo en China. Su combinación de historia, arqueología, espiritualidad y patrimonio cultural lo convierte en un destino fascinante que conecta el presente con más de 1800 años de tradición religiosa. El templo Jinzi, ubicado a unos 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Taiyuan, en la provincia de Shaanxi, es uno de los complejos históricos y culturales más antiguos y mejor conservados de China.
A diferencia de muchos templos dedicados exclusivamente al budismo o al taoísmo, Jinsi es un lugar que combina arquitectura, historia, religión, arte y naturaleza en un entorno de extraordinaria belleza. Durante siglos ha sido considerado una joya del patrimonio chino, y un símbolo de la rica herencia cultural de la región. Los orígenes del templo Jinsi se remontan a más de 1.400 años, aunque algunas fuentes sugieren que el sitio podría ser incluso más antiguo. Fue construido para honrar a Tang Shuyu, un noble de la dinastía Zhou occidental que es considerado el fundador del antiguo estado de Jin, del cual deriva el nombre del templo. Con el paso del tiempo, sucesivas dinastías ampliaron y embellecieron el complejo, añadiendo nuevos edificios, pabellones, jardines y elementos decorativos que reflejan diferentes estilos arquitectónicos de la historia china. La estructura más famosa del complejo es el Salón de la Santa Madre, construido durante la dinastía Song. Este edificio está dedicado a Yi Jiang, madre de Tang Shuyu, y es considerado una de las obras maestras de la arquitectura antigua china. Su elegante diseño, sus detalladas esculturas y sus refinadas decoraciones han sido admirados por generaciones de visitantes e historiadores. Uno de los aspectos más destacados de Jinsi es la perfecta integración entre la arquitectura y la naturaleza. El complejo está rodeado de manantiales, estanques, puentes de piedra y árboles centenarios que crean una atmósfera de tranquilidad y armonía. Entre ellos destaca el famoso manantial de la fuente difícil de envejecer, cuyas aguas han fluido de manera constante durante siglos, y son consideradas un símbolo de vitalidad y permanencia. El templo también alberga numerosas estatuas, inscripciones antiguas y obras de arte que ofrecen una valiosa visión de la cultura y las creencias de diferentes periodos históricos. Muchas de estas piezas son consideradas auténticos tesoros nacionales debido a su antigüedad y excelente estado de conservación. Hoy en día, el templo Jinsi es uno de los destinos culturales más importantes de Shaanxi, y una parada imprescindible para quienes desean conocer la historia profunda de China. Más que un simple templo, es un lugar donde la memoria histórica, la belleza artística y la serenidad de la naturaleza se unen para ofrecer una experiencia única que ha cautivado a visitantes durante más de un milenio. El templo Putuo Songcheng, ubicado en la ciudad de Chang'an, en la provincia de Hebei, es uno de los complejos religiosos más impresionantes y monumentales de China. Conocido popularmente como el Pequeño Palacio Potala, este majestuoso templo fue construido durante la dinastía Cheng y destaca por su extraordinaria arquitectura, inspirada en el famoso Palacio Potala de Lhasa, en el Tíbet. Su imponente silueta, visible desde varios kilómetros de distancia, lo convierte en uno de los monumentos más emblemáticos de la región. La construcción del templo comenzó en 1767, y fue completada en 1771 por orden del emperador Qianlong, uno de los gobernantes más importantes de la dinastía Cheng. El proyecto formaba parte de una estrategia para fortalecer las relaciones entre el gobierno imperial chino y los diversos pueblos de las regiones fronterizas, especialmente los tibetanos y mongoles, quienes profesaban el budismo tibetano. De esta manera, el templo no solo tenía una función religiosa, sino también un importante significado político y cultural. El complejo ocupa una superficie de más de 200.000 metros cuadrados, y está situado entre colinas boscosas que realzan aún más su belleza. Su diseño reproduce muchos elementos arquitectónicos del Palacio Potala, incluyendo grandes terrazas, muros blancos, estructuras escalonadas y techos decorados con detalles dorados. Sin embargo, también incorpora características propias de la arquitectura china tradicional, creando una combinación única de estilos. Uno de los aspectos más llamativos del templo Putuo Songcheng es su tamaño. Está compuesto por numerosos pabellones, patios, salas ceremoniales y edificios religiosos conectados entre sí por escaleras y senderos que ascienden por la ladera de la montaña. Desde sus puntos más elevados se pueden contemplar espectaculares vistas de Chang'an y de los paisajes naturales que rodean el complejo. Durante la dinastía Cheng, este templo fue escenario de importantes ceremonias religiosas y encuentros diplomáticos. Emperadores, líderes religiosos y representantes de diferentes grupos étnicos acudían al lugar para fortalecer los lazos entre las distintas regiones del imperio. Gracias a ello, el templo se convirtió en un símbolo de unidad y convivencia cultural. Actualmente, el templo Putuo Songcheng forma parte del conjunto de los palacios y templos de Chang'an, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más que un simple lugar de culto, representa la riqueza cultural, la diversidad religiosa y la capacidad de China para integrar distintas tradiciones dentro de una misma civilización. Su grandeza arquitectónica y su profundo significado histórico lo convierten en uno de los templos más fascinantes del país.
Hemos recorrido algunos de los templos más impresionantes de China, lugares donde la historia, la espiritualidad y la arquitectura se unen para contar el legado de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Esperamos que este viaje te haya inspirado a conocer más sobre la riqueza cultural de este fascinante país. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestros próximos recorridos por China. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura.